Bueno, ya son las 10:12 para ser precisos, y noviembre se ha transformado en el mes de la lucha contra la violencia de género. ¿Cómo van los avances en relación a esta materia y particularmente a la protección de derechos? Berioska Venegas ya está con nosotros en Empoderadas. ¿Cómo estás, Berio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Saludo a todas y todos quienes se conectan ahora a nuestra señal de T13 Digital a través de Zapping, YouTube. A todos los saludamos durante esta jornada. Hay varios avances y quiero partir hablando de algo que está sucediendo en este momento o que va a suceder un ratito más en el Centro de Justicia, que tiene que ver con la formalización del ex técnico de las hockeyistas que fueron campeonas durante el año 2006. A él se le imputará el delito de abuso sexual reiterado contra una menor de 14 años. Varias denuncias. Sí, ¿por qué parto haciendo énfasis en esto? Porque resulta que ayer el presidente Gabriel Boric, en conjunto con la ministra de la Mujer, quien está con nosotros y que invito a pasar, inauguraron una nueva casa de acogida para víctimas de agresiones sexuales. ¿Y por qué quería partir con este tema? Porque resulta que ayer fue muy enfática, me decía, las mujeres y las víctimas en general tienen derecho al tiempo. Aquí ha pasado mucho tiempo en el caso de las hockeyistas y esta herramienta a lo mejor puede ser útil. ¿Cómo está? Y muchas gracias por estar con nosotras en esta jornada. Gracias. Sí, bueno, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, cuando hablamos de derecho al tiempo, hablamos fundamentalmente de entender que la violencia sexual genera un tipo de reacción en la víctima que es difícil de procesar, en la que se incluyen cuestiones como el bloqueo, la incapacidad de hablar del tema o de siquiera recordarlo, y por lo tanto, respecto a menores de edad, respecto a menores de 18 años, hombres y mujeres, nuestro país dio un paso bien importante hace cerca de 4 años con la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, que señala esta ley precisamente que el abuso sexual infantil no prescribe. ¿Por qué? Porque, caso hipotético, yo develo que sufrí esto, que es como se le dice al momento en que alguien se atreve a decir que sufrió abuso. En muchos de los casos la situación ya estaba prescrita por haberse cumplido 10 años desde que la víctima cumplió 18 años. Es decir, aunque se llegara a juicio y se declarara culpable, el caso estaba prescrito y por lo tanto no había penas, ¿cierto? No se cumplía cárcel ni otro tipo de consecuencias. Para el caso de los niños y niñas, entonces nuestro país cuenta con imprescriptibilidad, es decir que sin importar la edad que tenga la víctima puede denunciar, y de eso hablamos cuando hablamos de derecho al tiempo. En el caso de las víctimas que son mayores de edad y que sufren violencia sexual, ya digamos después de los 18 años hay un periodo de prescripción que es de una década, pero que en todo caso nosotras queremos insistir, no obsta que tengamos la herramienta de los centros de atención a violencia sexual como el que inauguramos ayer. Lamentablemente aún no están en todo el país. Cuando asumimos existían 3, este es el 4, pronto vamos a inaugurar 3 más en Atacama, Coquimbo y Alto Hospicio. Y en estos centros, digo que tienen derecho al tiempo? Porque no es necesario haber hecho la denuncia para ir a recibir orientación, información y atención psicosocial. Ministra, quería aprovechar que tocamos el tema de la inauguración, porque ayer, me imagino que tú también lo viste, Cristina, el presidente dijo no podemos retroceder en derechos. Pero resulta que esto se estaba dando en un contexto que para algunos ha sido un poco llevarlo a lo que se va a votar la jornada del día 17 de diciembre. Quisiera que nos aclarara un poco la forma en la que hablaba esto el presidente, porque salió varios titulares donde se ha tomado también un tema de campaña. Bueno, es una frase que al menos yo digo siempre, plebiscito o no. Y creo que tiene que ver también con el muy emocionante discurso que tuvimos ayer por parte de Guacolda Saavedra. Guacolda Saavedra es una mujer activista feminista por más de 30 años. No voy a decir la edad que tiene porque me va a llegar un reto desde Purezco. Pero que fue parte de las que formaron la primera casa de acogida de nuestro país para víctimas de violencia, y una de las primeras de Latinoamérica, que no es en Santiago, es la Casa Yela de Talca. Y por lo tanto, Guacolda hizo un recorrido muy emocionante para todos quienes estábamos ahí, que yo creo que nos interpreta a todas las mujeres, claro, independiente del plebiscito e independiente del gobierno, sino que tiene que ver con cómo generación tras generación, y esto lo podemos rastrear hasta
1877 con el decreto Amunátegui que nos entregó el derecho a la educación. Las mujeres, con la sola excepción de la dictadura, diría yo, pero las mujeres, cada generación le ha entregado a la siguiente un margen mayor de libertad, que de eso se trata, de libertad para poder hacer cosas, de poder decir cosas que antes no era bien visto que una mujer dijera, o pensar cosas respecto a nuestro futuro que antes no estaban en nuestras perspectivas. Y se resume mucho en esa frase que a veces sale en memes o en imágenes de afiches, que es que lo que yo no tuve que lo tengan ellas. Exacto. Respecto a las niñas. Entonces, por supuesto que quizás sacado de contexto puede entenderse, pero yo creo que estaba muy marcado por la emoción que todos sentimos cuando escuchamos a Guacolda, sobre todo hablar de cómo esto había pasado en Talca. Hay que pensar Talca en los años 80, sin que esto siquiera fuera delito. Cómo pasó de ser secreto de familia, cómo pasó de ser la ropa sucia se lava en casa, a algo que hoy no solo es denunciable, sino que tiene instituciones encargadas de apoyar. Que nos falta un montón para poder hacerlo de acuerdo a lo que las mujeres esperamos, por supuesto, pero también hemos avanzado. Ministra, ¿cómo en lo práctico una mujer que es víctima de violencia puede denunciar, acercarse a estas casas? Usted decía que se van a inaugurar más mayoritariamente en la zona centro, me imagino que luego se van a ir moviendo también al sur, en la zona norte. ¿Cómo una mujer que es víctima de violencia puede denunciar estos hechos, considerando también el derecho al tiempo, ¿no? Y también, bueno, de repente lo duro que es romper este círculo de violencia. Están con una campaña súper fuerte también. La tenemos. Que de hecho habla sobre cosas tan simples como todos somos de una u otra manera también cómplices y testigos. Sí. Ahí estamos viendo la campaña. Ahí estamos viendo la campaña. Cuando uno se involucra, por supuesto que también está rompiendo ese círculo de violencia. Entonces, ¿cómo podemos, en el fondo, ayudar también a las mujeres que son víctimas de violencia y cómo aquellas también se pueden dar cuenta de que son víctimas de eso? Bueno, en el país, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, tiene centros de la mujer o oficinas de la mujer, depende del municipio. Hay algunos que le ponen casa. Eso, lo importante es que son espacios que son financiados por el servicio para tener duplas psicosociales, que es nuestra estructura básica, y, digamos, dependiendo del tamaño del centro, también acompañamiento psicológico y jurídico, en los que las mujeres se pueden atender por demanda espontánea, es decir, porque conocen que existe y se acercan. Ahí es muy importante decir que para acercarse a un centro de la mujer, a un centro de atención en violencia sexual o un centro de atención y reparación integral, no es necesario haber puesto una demanda ante la justicia. No es necesario, porque precisamente sabemos que muchas veces para poder poner la denuncia, este es un primer paso. Necesitas ese acompañamiento, esa primera acogida. Alrededor del año 2023 hemos atendido unas 60.000 mujeres en estos centros de la mujer y dispositivos en los municipios. Muchas de esas son orientación, acogida, trabajo en grupo, y otro grupo es ya de acompañamiento jurídico porque dan el siguiente paso. Otra forma de llegar es desde los tribunales de familia o de garantía, y otras formas derivadas desde la Fiscalía. Ministro, usted hablaba de los tribunales de familia, del trabajo que está haciendo la justicia, y bueno, hay varios avances con respecto a la deuda por pensión de alimentos. Ahí veíamos imágenes que, al menos a mí, me tocó reportear estas largas filas que se dieron en el contexto de el COVID-19, cuando estábamos en plena pandemia, y que deja en evidencia, además, en un momento muy violento, la cantidad de hombres, en su mayoría, que no había pagado la pensión de alimentos. Resulta que se avanzó en el registro de deudores, está el pago efectivo, pero además hay más modificaciones que anunciaron la semana pasada que tienen que ver con el registro social de hogares. Cuéntenos un poco eso, y atención aquí, porque esto tiene que ser bien práctico también. Así es. Bueno, el registro social de hogares, para los más antiguos, la ficha Casena, la ficha CAS, que es una gran foto del país, de las familias del país, que te dice dónde están las familias que, por ejemplo, tienen una persona mayor viviendo con ellos. Es uno de los datos que podemos sacar del registro social de hogares. Desde noviembre del 2022 podemos saber qué familias tienen una persona cuidadora no remunerada, es decir, que se dedica a eso, cuántos niños hay, etcétera. Y ahora le hemos agregado un dato en la última actualización del registro social de hogares, que es que se cruza, bueno, esto aquí, perdón, que es que se cruza el registro social de hogares que son los datos de las familias chilenas, con el registro de deudores, que está alojado en el registro civil.
¿Qué nos permite eso? Nos permite saber qué familias no están recibiendo la pensión de alimentos. Y esto es automático. Y por lo tanto, eso va a permitir que cambie la calificación socioeconómica de esa familia y por lo tanto su posibilidad de recibir algunos de los beneficios del Estado. Por ejemplo, el bono por logro escolar, por ejemplo, la beca BAES, que el presidente ayer anunció que se va a aumentar de nuevo, más conocida como la JUNAEM, y otras. Y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque es algo que se ha conseguido sobre la base de juntar datos, que sea el Estado el que se encargue de apoyar a las familias que viven sin la pensión de alimentos, que en su 97%, de acuerdo a los datos del registro de deudores, son familias encabezadas por mujeres que se endeudan, que se empobrecen y que por lo tanto agregar este dato al registro social de hogares va a permitir que el Estado otorgue de mejor forma y que no asuma que los padres cumplen, porque no lo están haciendo. Y hay otro tipo de incumplimiento que tampoco están realizando muchos de los padres y que tiene que ver no solo con el tema de la pensión de alimentos, sino que también con quién se queda a cargo los niños, las niñas, los adolescentes, cuando una madre es asesinada, todos conocemos el femicidio. Se avanzó también en esto y se trata de resguardar a las víctimas que quedan. Cuéntenos un poco cómo va a ser esta distribución de esta pensión que ya debiese ser pagada. Bueno, sí, esperamos durante diciembre poder entregar las primeras pensiones de reparación a hijos de víctimas de femicidio. Esto es en base a la Ley de Reparación Integral de Víctimas de Femicidio, que fue formulada por la agrupación Ni Una Menos y la agrupación de familiares de víctimas de femicidio, principalmente padres y madres que como abuelos y abuelas tienen que asumir la crianza de sus nietos en esas difíciles circunstancias. ¿Qué incluye esta ley? En primer lugar, y esto es importante para las familias, fuero laboral. ¿Por qué? Porque por los efectos del femicidio, los primeros años son de juicio, de ir a hacer trámites, y muchas veces eso con un empleador que quizás no sea tan empático puede significar, y lamentablemente así lo hemos visto, que las familias pierdan su trabajo y que por lo tanto abandonen el juicio también. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, para los niños y niñas se establece una pensión de reparación. Este es un primer esfuerzo. Nosotros sabemos que 160.000 pesos no da para criar a un niño, pero es, digamos, un primer aporte a las familias que deben asumir la crianza sin la madre luego de un episodio tan traumático como un femicidio, y que va a ser entregado por niño o niña. Es muy importante también informar que esto tiene un efecto retroactivo, es decir, que van a poder postular todos los niños y niñas que hayan sufrido el femicidio de sus madres, que sigan siendo menores de edad, así que probablemente eran muy chiquititos, desde que se tipificó el delito de femicidio, es decir, desde el año 2010, y que incluye también la ley Antonia, es decir, la ley de suicidio femicida. Ministra, yo le quiero agradecer por estar con nosotras junto con Cristina. Nosotros la dejamos más que invitada porque me encantaría también que pudiéramos abordar un poquito más lo que se está discutiendo hace 6 años en el Congreso y que es la ley que garantiza que todas las mujeres de nuestro país vivamos una vida libre de violencia. Queda pendiente, así que la dejo invitadísima y ahí también llamado a la Comisión de Constitución, llamado que también hizo el presidente. Por supuesto que sí. Muchas gracias, ministras, Derio. Muy amables las dos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Que le vaya bien. Su carpeta.